Buenos días, mis hermanos. Hoy yo le hablaba con el pastor, le contaba un chiste muy regionalista, ¿no? De hecho, eh, es tan regionalista que es de mi propio pueblo. Yo nací en un pequeño pueblo cerca de La Habana y allí el único que se ponía traje era el pastor. Había una iglesia evangélica y una iglesia católica. El cura se ponía la sotana y el pastor se ponía el traje. De modo que a no ser que la gente se casara, el único que se ponía traje era el pastor. Cuando una persona se ponía traje, le decían que estaba disfrazado de pastor. Entonces me ha tocado a mí estar disfrazado hoy, así que normalmente ya, bueno, eso ha cambiado ya en estos tiempos, dado el calor, porque a nosotros nos parece muy bonito con este tiempo y con aire acondicionado andar con traje, pero imagínense predicar con 90 o 100 grados Fahrenheit, no creo que sea muy sabroso, ¿no? Usted suda todo, baja 3 o 4 libras predicando. Así que, pero bueno, qué bendición es estar con ustedes acá en esta mañana casi tarde. Pero miren, vamos a hacer algo también, vamos a tener la lectura bíblica ahí en Segunda de Samuel. Y el título del sermón de hoy es ¿Basta tener buenas intenciones? ¿Basta tener buenas intenciones? A veces las personas piensan, y de hecho tenemos hasta un refrán, ¿no? Cuando una persona le dice, no, con la intención basta. No basta con la intención, ¿no? Nos suena muy bonito y suena casi espiritual. Con la intención basta, pero necesariamente no es solamente la intención lo que basta. Y vamos a ver precisamente en este pasaje de hoy cómo a veces buenas intenciones Dios la va encaminando hacia otra cosa. O sea, no es solamente pensar, debo hacer esto, quiero hacerlo, qué bueno sería, sino, y aún tratando de pensar algo, Dios tiene planes de decirnos que no. Les voy a pedir que se pongan en pie, por favor, y vamos a leer ahí la palabra, ustedes lo tienen en las pantallas. Y vamos a comenzar, 2 de Samuel 7, 1 al 6. Comenzamos. Aconteció, cantamos, leemos todo, por favor. A ver. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Ahí, hasta ahí el pasaje. Oremos. Te agradecemos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de tu palabra, Señor. Gracias porque siempre tiene una enseñanza para nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender y aplicar lo que tú tienes para decirnos a nosotros en esta hora. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Pueden sentarse, mi hermano. Bueno, hablando de refranes, hay otro refrán donde dice que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Ocurre también que no basta con las buenas intenciones, no basta con los buenos deseos, no basta con que las cosas puedan funcionar así solamente de buenas intenciones. De hecho, bueno, la mayor parte de los que están acá no concibe, sobre todo los jóvenes. Ustedes entienden que hubo un tiempo en la historia, no muy lejana por cierto, que no había celulares. No se puede decir, ¿no? Eso no es increíble. ¿Cómo la gente vivía si no había celulares? ¿Sí? Pues hubo un tiempo que no había celulares, hubo un tiempo que no había juegos de computadora y la gente jugaba en la calle. Ahora no, usted no ve a nadie en la calle, todos los muchachos están metidos dentro de las casas. Ahora, también hubo un tiempo en que cuando un joven pretendía a una muchacha y se enamoraban y se hacían novios, ¿qué había que hacer?
había que pedir la mano. ¿Qué significaba eso? Usted tenía que llegar ahí a la casa del padre, pobrecito, uno todo asustado, llegaba allí a ver qué le decía el padre. Ahora no, ahora ya tú te enteras, ya los padres se enteran ya cuando son novios, están ya para casarse prácticamente. Pero en aquel entonces usted tenía que venir y ante la mirada, porque eso no podía fallar, el padre todo serio, mirándolo usted, midiéndolo de arriba abajo, a ver, y usted tenía que demostrar, no sé cómo, pero por lo menos decir que tenía buenas intenciones. Y por ahí vamos nosotros, o sea, hay, bueno, lógicamente, esa intención, estamos hablando, no era un noviazgo de que ya hoy soy novio y mañana no. Se suponía que usted noviara para llegar al matrimonio, que lógicamente incluía eso. Ahora bien, mucha gente habla de buenas intenciones cuando te favorece a ti mismo. Mis hijas están en un grupo, uno de los muchos grupos de WhatsApp y tanto, pero este tiene que ver con personas que están en la misma situación de reunificación. Y a veces, y en estos días alguien puso un comentario, una de mis hijas me comentó y me dijo, es increíble como la gente no puede tener sensibilidad. Estaban hablando acerca de que lógicamente la guerra en Ucrania y todo lo que eso traía, y alguien hizo el comentario, imagínate tú, ahora con la guerra en Ucrania no van a abrir la embajada en Cuba. Hello, tú estás pensando nada más que en ti. Están pensando de que ahora hay miles, puede haber miles de muertos, hay heridos, hay gente desplazada, y tú lo único que se te ocurre pensar en tu pequeña cabecita es que no me van a abrir la embajada. Y mi hija está sufriendo, mis hijas están sufriendo eso hace años, pero uno no puede simplemente pensar en sí mismo de manera egoísta, ¿no? Y vamos a estudiar a alguien que miró realmente a su alrededor y vio que había algo que hacer. Se lo propuso, aunque Dios determinó que no. Miren, nosotros estamos precisamente en la ciudad en que vivimos, fue la ciudad de un hombre llamado Martin Luther King, por cierto, pastor bautista, quien era un ícono de la no violencia. Y les voy a dar un pequeño esbozo de aquel discurso que dio, que es más conocido por Yo tengo un sueño. Él dijo, les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño. Es un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los exesclavos y los hijos de los expropietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. A nosotros nos parece eso algo extraño, no vivimos ese tiempo, pero un tiempo en que los negros eran esclavos y los blancos eran propietarios y había una segregación racial increíble, no podían montar en los mismos lugares, había escuelas para blancos, escuelas para negros, y este hombre, gracias a Dios primero, ¿no? Pero también a la labor de este hombre, eso ha pasado a la historia. Todavía queda discriminación, no podemos negarlo, pero indiscutiblemente que ese sueño pudo ver su cumplimiento, lo podemos ver en el día de hoy. Pero ahora vamos a la escritura y vamos a ver, centrarnos específicamente en a quién tuvo un buen deseo. Y regresamos nuevamente a 2 de Samuel 1, 7, 1 y 2. 2 de Samuel 7, 1 y 2. Ponme el 1 primero. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, pásame el 2, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Buen deseo. David estaba allí, había tenido victoria de todos sus enemigos alrededor, estaba bien ubicado, pero se fijó en una cosa. Resulta que yo estoy en una casa artesonada, estoy en una casa maravillosa, mis palacios son tremendos. ¿Y qué pasaba? La casa de Dios, que en aquel entonces era como una tienda de campaña, para que tengan una idea, y dentro estaban todos los objetos y todas las cosas, era una simple tienda de campaña. Entonces, ¿cómo es posible que yo esté en esta situación tan ventajosa y Dios está entre cortinas? Simplemente, ¿era un buen deseo o no era un buen deseo? Magnífico.
magnífico. Y el hecho de construir un templo, bueno, fue una idea muy buena que se le ocurrió a él, aunque no la llevó exactamente a cabo. Yo sé lo que es construir un templo porque en mi pueblo, ese pequeño pueblo que le digo donde yo nací, la casa de Dios era, no le voy a decir que una tienda de campaña, pero bastante parecida. De hecho, le decían la cabañita. Era una casa de madera y tejas, que miren cómo son las cosas, cómo eran las cosas en Cuba. Eso ha cambiado un poco, gracias a Dios, pero la diversión de los muchachos del barrio, y la policía ni nada se metía en eso, era tirarle piedras al templo. ¿Se imaginan? De tejas. No se ganaba para cambiar tejas y todo eso, ¿no? Y ahí la policía no hacía nada exactamente, era parte de lo que estábamos sufriendo. Pero durante 35 años, desde el 49 que la iglesia se organizó, hasta el 83, 84, por ahí casi 35 años, la iglesia no tuvo templo. Y muchos pastores pasaron, no tuvieron quizás las posibilidades, hasta que llegó un pastor llamado José Miguel Martis, y él tuvo el deseo, y bueno, se le prestaron, hubo ayudas y demás para poder terminar el templo. Fue una cosa realmente hermosa. Después, incluso la obra estuvo hasta paralizada. Después que se tiró la placa, entonces pues resulta que el gobierno paralizó la obra y estuvimos como un año sin poder construir nada más. ¿Se pueden imaginar? Reuniéndonos debajo incluso de los maderos. Fue una cosa importante porque el pastor dijo, vamos a orar para que nos den el permiso, y estuvimos orando debajo de aquellos palos todavía. ¿Cómo le llaman cuando se ponen los palos esos debajo para que no se caiga la edificación? Ahora ni me acuerdo, pero bueno, se ponen unos maderos para cuando usted tira la placa, y se quitaron todos aquellos y oramos casi un año, yo diría, porque la construcción se pudiera restaurar. Mire, cuando terminó la construcción, era la edificación más hermosa del pueblo. O sea, no se hizo simplemente para decir, bueno, vamos a hacer una cosita más o menos. A Dios no se le da el más o menos. A Dios se le da lo mejor. Nosotros no podemos simplemente pensar que, bueno, vamos a hacer algo por salir del paso. No, es por lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? No es posible, pensó David, que yo tenga una casa hermosa y Dios habite en una tienda de campaña. Pero ocurrió algo, este llamado primer templo que hizo David, tristemente fue destruido. Pero vino el momento en que las personas, los judíos, fueron llevados cautivos hacia Babilonia, y el pueblo regresó en el 520 a.C. Y recuerden que la mayor parte del ritual judío está basado en el templo. Ahora ellos han tenido que cambiar algunas cosas, pero ellos están básicamente enfocados en su templo. Ahora, ¿qué pasó ahí cuando regresaron? Les permitieron que regresaran, y la idea era que edificaran la casa de Dios. Vamos a ver ahí en Ageo 1, versículos 1 al 9. Dice allí, en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Fíjense, no ha llegado el tiempo, no, todavía. Después les voy a decir por qué, o sea, el pasaje mismo nos va a decir por qué decían ellos que no ha llegado el tiempo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, no había tiempo para edificar la casa de Dios, pero sí para mi casa, para lo mío, para hacer realmente lo que a mí me conviene. Para eso sí había tiempo. Y no crea que nosotros nos distanciamos mucho de aquellos judíos. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Pásame al siguiente. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos.
hasta ahí. Miren qué triste era que había tiempo para hacer lo mío, o sea, para que las cosas personales fueran adelante. Pero incluso le está diciendo ahí el profeta, sí, está ocurriendo esto. Están poniendo lo personal, pero siembran y recogen poco. O sea, había una evidencia de que la mano de Dios no estaba sobre ellos porque realmente estaban buscando solamente su bien. Y Dios no podía bendecir eso. Increíblemente, cuando nuestros asuntos personales están primero que las cosas de Dios, tenemos que aprender realmente, como dice ahí Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No significa que no vamos a trabajar, no significa que no podemos hacer con nuestra vida otra cosa. Estoy viendo una serie, yo no digo que serie cristiana porque hay mucho cuento detrás de todo eso, pero con basamento, vamos a decir cristiano, en la cual hay una persona, la serie se llama Apocalipsis, hay una persona que vive predicando el evangelio, pero resulta que esa persona es un homeless. Esa persona lo tildan de loco porque es, bueno, de hecho le dicen, pero si tu vida es un chiste, vamos a decirlo así, o sea, no tienes vida, simplemente estás hablando y estás enfatizando en cosas, pero cuando te miran a ti, ahora, ¿cómo nos ve la gente a nosotros? Nos ve realmente como cristianos, como personas que buscamos y que de nuestra boca tiene que salir la palabra de Dios. A mí me sorprende que a veces en la vida o en la boca de muchos cristianos, y lo veo en la boca de los inconversos, no hay palabras tan comunes como gracias a Dios, Dios mediante, primero Dios, y eso es algo que no es simplemente que sean muletillas o cosas que nosotros digamos, sino que veamos que también Dios está en primer lugar. Ahora, ocurre algo. David tiene este buen deseo, y era muy bueno el deseo, pero vino entonces, le pregunta a alguien, y vamos a leer ahí en 2 de Samuel 7, 3 al 6. Natán dijo, 3 al 6, sí, el rey le había dicho, estaba consultando con Natán. De hecho, Natán era un profeta a quien David consultó. Los profetas en ese tiempo muchas veces eran consejeros del rey y en ocasiones se establecía, como era el caso, un vínculo de amistad. Natán era una persona muy cercana a David, pero déjeme decirle algo, aunque el pastor predicará de eso más adelante. Este mismo hombre que ahora le dijo así, anda y todo, haz lo que está en tu corazón, fue el mismo hombre que después, cuando David pecó con Betsabé, le hizo toda una parábola, pero al fin le dijo, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que hizo también daño, tú eres ese hombre y por tanto Dios va a haber un castigo también de parte de él. O sea, nosotros tenemos que proferir, no somos profetas en el sentido del Antiguo Testamento de que proferimos o decimos cosas que van a pasar, pero somos profetas en el sentido de lo que expresamos de la palabra de Dios. Y qué bueno es que podamos decirle a la gente, estoy orando por ti, cuando la persona tiene una necesidad, pero también cuando la persona no está actuando bien, tenemos con mucho amor, sin mandarlo para el infierno a la primera, porque a veces es lo que muchas veces pasa, y te va con... No, pero decirles también la manera en que Dios no está de acuerdo con la manera en que viven. Y vamos a ver ahora cómo ese Natán, ante una cosa tan evidente, que era tan buena, dice ahí, Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. ¿Cómo me voy a impedir? ¿Qué me va a impedir precisamente? Si eso es un plan maravilloso, un deseo tremendo. Pero dice que aquella noche vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. O sea, no estoy interesado, le dijo Dios en otras palabras. En este momento, no estoy interesado. Y qué importante es que, fíjense, vamos a empezar por David. David no tomó la decisión a la ligera. David consultó con este profeta, con esta persona que estaba precisamente buscando, o sea, que podía darle un buen consejo.
Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que, bueno, a veces vamos, dijo una vez un dominicano llamado Máximo Gómez, quien fue un general, de hecho le decían el generalísimo en las guerras de independencia de Cuba, acuñó una frase sobre los cubanos que yo creo que aplica bien para todos los latinoamericanos, pero él específicamente le dijo a los cubanos, dijo, los cubanos o no llegan o se pasan, ¿no? Qué difícil nos es el justo medio. Y a veces nos ocurre esto, ¿no? Dale camino, que eso está perfecto. No, consulta, haz las cosas, aun cuando parezcan cosas elementales, aun cuando parezca que eso no tiene la menor, consulta con Dios. Es importante que, no sé, ¿cuántos de ustedes, vamos a ver quizás alguien que lleve mucho tiempo manejando a su trabajo, vaya, algo que usted tenga que hacer un recorrido habitual 3, 4, 5 días a la semana? ¿Cuántos años usted tiene, por ejemplo, Gisela, cuántos años usted tiene trabajando para su jefa? 12 años. Y normalmente usted toma por el mismo camino. Ya ese camino usted se conoce los baches, las piedras, ya usted sabe todo ese camino. Yo llevo 4 años en el lugar donde estoy y ya le puedo decir dónde está y cómo la gente, y ya yo lo he tomado como diversión. Hay zonas donde hay 2 carriles y ya yo sé que viene una donde se va a hacer un solo carril. Y vienen los locos por la derecha, ¡woo!, a pasarme. Y yo digo, tranquilo que yo te cojo, dale, después vas a tener que esperar por mí. Y así, o sea, hasta eso. Pero usted está ya convencido. ¿Para qué tengo que pedir a Dios que me guíe si yo puedo? Bueno, no manejar con los ojos cerrados, eso sería demasiada temeridad, ¿no? Pero me sé el camino. Tan sencillo, ¿verdad? Encomiéndeselo a Dios. Usted no sabe el loco que se puede aparecer por la derecha, por la izquierda, por delante, por atrás. Y usted ponga eso delante de Dios. Somos muy amigos de que las cosas que ya estamos acostumbrados, ¿para qué tenerlas en cuenta? Algunos incluso muy espirituales dicen, ¿para qué voy a molestar a Dios con esa bobería? Moléstelo. Primero, Dios no se molesta con que usted le hable y le diga, pero qué bueno es que usted realmente lo haga. No parecía aquello tener ningún problema. ¿Qué cosa mejor que edificarle? David tenía los recursos. ¿Los tenía o no los tenía? Tenía los recursos, tenía las personas. Después vemos como su hijo, acudió a toda una serie de cosas que David tenía. Y ya, incluso hasta el visto bueno ahora que le dio Natán, le dijo, dale, no hay problema. Pero ya los israelitas habían cometido el error de hacer alianza con los gabaonitas. Recuerden cuando estaban ya para entrar en la tierra prometida, cuando vieron que ya había caído Jericó y que ya la cosa se estaba complicando y que por la guerra no se podían enfrentar, hubo una ciudad llamada Gabaón que dijo, nosotros vamos a actuar de una manera diferente. Fueron, se buscaron, dice ahí, vestidos rotos y zapatos rotos y pan mohoso y seco, y fue y se presentaron delante de los israelitas, le dijeron, nosotros hemos oído de ustedes cuando Dios los sacó por el Mar Rojo. Le hicieron una historia de 40 años atrás, fíjense, y le hicieron una mentira tan bien hecha que los israelitas se la creyeron. Pero lo triste es que dice el pasaje ahí, no se los voy a leer, pero que ellos hicieron alianza y no consultaron a Jehová. Consulte a Jehová. A veces usted tiene una necesidad y usted está buscando una opinión, en este caso una opinión médica, y usted va a un doctor. No le satisface eso y va a un segundo doctor. O a veces el mismo doctor que le dice, busca una segunda opinión. Y qué bueno es que tú busques precisamente la opinión de Dios, no lo que te diga, porque mucha gente te va a decir, no, todo eso es maravilloso y dale y haz todo lo que, mientras no le hagas daño a nadie, una serie de cuentos de camino, como dicen en mi país, que usted no tiene por qué creerse. Vaya precisamente a Dios, consulte a Dios, tal como hizo en este caso David. No corramos a implementar planes sin consultar con Dios. No lo haga. No cometa ese error, aunque parezca muy bueno y muy positivo. A veces no eres tú y a veces no es el tiempo que Dios quiere. Fíjense, repito la idea. A veces no eres tú y a veces no es el tiempo que Dios quiere. Cuando ocurrió que, en este caso, Saulo, ya Pablo, con Bernabé, salieron a predicar, iban a distintos lugares y dijeron, vamos a pasar a tal lugar. Y dice, el Espíritu se lo impidió. Ahora, ¿cómo se come eso?
que el Espíritu Santo me está prohibiendo predicar el Evangelio en tal lugar. ¿Sí? No era el momento. Y llegó entonces la visión del varón macedonio que le dijo, ve y ve a Macedonia, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y así fue como ocurrió. Entonces, como digo, a veces no es el tiempo y a veces no es el momento que Dios estableció, o no eres tú. Y luego que Natán, movido por la emoción, le recomendó a David que hiciera lo que tenía en el corazón, vino en la noche la verdadera respuesta de Dios para David. Ahí vino esa expresión. No eres tú el que me va a edificar. Y como tercer punto de este mensaje le digo, Dios también dice que no. La visión que tiene el mundo de Dios muchas veces es el de un abuelito complaciente. Yo no he llegado ahí todavía, no sé lo que es un nieto, pero me imagino que uno no trata, y lo que he visto, uno no trata a los nietos igual que trata a los hijos. No los trata igual. A los nietos los va a malcriar, a los hijos los lleva a la una mi mula, a los nietos no, porque pobrecitos, son más chiquitos y ya te cogieron la baja, lo que sea. Y mucha gente tiene la idea de que Dios es el abuelito complaciente que le deja comer todas las galletas que quiere y que le pueden destruir la casa y que pueden dejarlo todo sucio, que no importa, son niños. Son niños. Y a veces mucha gente piensa que Dios simplemente me dice que sí y que sí. Pero vamos a ver ahora que Dios también dice que no. Segunda de Samuel 7, 12 al 17. Está ahí el profeta Natán hablando. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, uno de sus hijos, el cual procederá de sus entrañas y yo afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre. Fíjense, será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ahí le dijo toda una serie de cosas importantes, pero lo fundamental, quiero partir de un principio. Le dijo que no. Tú has tenido muy buen deseo, pero tú no vas a edificarme la casa. Tú no vas a ser el que va a edificar el templo. Nosotros podemos a veces presentar delante de Dios proyectos maravillosos y Dios nos dice que no. Mire, mi experiencia ya gracias a Dios, 50 años que llevo en el Evangelio, está en que cuando Dios quiere algo contigo, no pelees. Porque ¿sabe qué va a pasar? Vas a pelear, vas a insistir y de todas maneras Dios te va a llevar a donde quiera. Y ejemplos bíblicos tenemos montones. El caso de Jonás. No voy, y se fue para otro lado y después Dios lo mandó para donde él quería. Y no de la mejor forma. Vamos a ver así. Tuvo que ser hasta tragado por un gran pez. Entonces, cuando Dios te está diciendo algo exactamente, hazlo. Sé obediente. Y me lo aplico a mí mismo también, ¿no? Las peores decisiones que uno ha tomado está cuando a mí me parece, bueno, esto es, cuando Dios a veces Dios no te lo dice con voz audible. Yo nunca, yo personalmente no cuestiono a aquellos que dicen que Dios le puede haber hablado. A mí específicamente nunca me ha hablado con voz audible, pero me puede hablar a través de la palabra, a través de cuántas cosas que Dios puede hacerlo. Y precisamente, si la palabra me dice algo, no te pongas a hacer lo que la palabra no te dice, porque eso no es palabra de Dios. O dice, bueno, la Biblia dice esto, pero ¿qué de malo tiene hacer lo otro? O sea, la Biblia me dice, no chismees, pero bueno, ¿qué de malo tiene? Vamos a compartir esto como un motivo de oración. Fíjense qué bonito. Lo pongo hasta cristiano y todo. No, y lo que estoy es chismeando, no. Si no vas a ayudar, lo primero, de hecho, es que dice la Biblia, que si tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué tienes que hacer? Ir a donde está tu hermano. Fíjate, tú sabes, él es el que tiene una cosa contra ti. Mira hasta donde nos lleva la Biblia, que a veces pensamos, no, lo que yo tengo que hacer es, si él que venga, él fue el que me ofendió, que venga a pedirme perdón. Y algo de eso veíamos en la clase hoy. No.
Dice, tiene algo contra ti y tú estás incluso, estás aquí en el templo, ve, deja la ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y después ve. Así como está enfatizando la Biblia, ¿no? Hay proyectos y hay cosas que Dios realmente tiene y lo tiene bien establecido en la palabra. Y si dice no, no te metas por ese camino. Mire, hace muchos años conocí a una muchacha llamada Leidanis Valdés. Le estoy diciendo nombre y apellidos porque a mí me marcó realmente su vida. Ella, de hecho, nació y vive todavía en un pequeño pueblo del centro de la isla. El pueblo se llama Jicotea, ¿sí? Se llama así. Yo no sé por dónde salió el nombre, de hecho me metí en Wikipedia y no pude averiguar bien, pero me imagino que era porque había muchas jicoteas, ¿no? Me imagino yo que sea por eso. Ahora, esta muchacha este es un pueblo bien pequeño, más pequeño incluso que el mío. Casi siempre estos pueblos tienen una calle central, que es, vamos a decir, la más extensa, y ya las otras calles no están ni siquiera empedradas. De hecho, me dio hasta risa cuando me metí en Wikipedia y vi las cosas, el patrimonio del pueblo, ahora, hace 5 o 6 años. Una estación de correo, un bar, un no sé cuánto, o sea que aquello es cualquier aldea. Pero esta muchacha, lo que me llamó la atención es que ella durante muchos años quiso ir a trabajar, y algunos de ustedes quizás conocen la zona mejor que yo, o las personas que les voy a hablar, porque ella desde que estudió en el seminario quería ir a trabajar entre los indios misquitos. Eso, en lo que vi, es una zona que está entre Honduras, o sea, donde viven ellos entre Honduras y Nicaragua, en esa parte de ahí. De hecho, estos misquitos son una mezcla entre los indios caribes y los africanos, y los esclavos africanos. Y yo no sé por qué ni cómo, pero esa muchacha durante muchos años quiso ir a ese lugar. De hecho, preparando este mensaje, yo tengo comunicación con el actual presidente de la convención, que ya de hecho va a dejar de serlo porque ahora para marzo es la asamblea anual de la Convención de Cuba, Bautista Occidental, y eligen un nuevo presidente. Pero le pregunté, ¿qué ha sido de la vida de Leidanis? ¿Ha ido entre los misquitos? Dice, no, nunca fue. Pero me llama la atención que, de hecho, de Cuba se han mandado misioneros, aunque temporales, a la India. Fíjense, comparado con Nicaragua lo tenemos ahí en la esquina. Pero no, misioneros a la India de Cuba han ido en misiones médicas a África y ella no ha ido, nunca fue entre los misquitos. ¿Qué está haciendo en esa misma pueblo donde ella nació y ha vivido? Quizás ella tendrá ahora unos 40 y tantos años. Ahí está predicando, ahí está dando. ¿Por qué no ha ido? Yo no sé, pero entiendo que es parte de un plan de Dios que quizás ella no ha entendido, yo no lo entiendo, no sé si ella lo ha llegado a entender, pero Dios también dice que no. Eso es importante. Ahora, si una cosa quiero que aprendamos también es ahora la respuesta de David. Fíjense, está muy bien, Dios le dio él tuvo un buen deseo en su corazón, una buena intención. Después vino la respuesta de Natán, que parecía muy buena. Dios le dijo ahora que no, pero fíjense, una cosa importante es la manera en que David reacciona. Porque hasta ahí nosotros estaría muy bien, Dios nos dice que no, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros cuando Dios, ante un plan muy bueno y muy preparado por nosotros, bueno, pues dar un berrinche, hacer como hacen los muchachos? Bueno, aquí realmente no lo he visto, quizás sea porque ya los padres tienen el plastiquito ese que le llaman tarjeta de crédito y le cargan ahí todo lo que los muchachos quieren, pero en Cuba no había eso, ¿no? Y cuando un muchacho quería algo, usted entraba a una tienda en Cuba y quería algo y usted no se lo podía dar porque no tenía el dinero, se tiraba en el piso a patalear. En Cuba le llamamos a eso cuando el muchacho se tira, rayar yuca, no se puede. Pero ahí el muchacho, ¿y qué pasaba? Llegaba un momento en que ya el padre, por la vergüenza, por la pena, por lo que fuera, muchacho, párate, qué sé yo. Aquí vi yo un video de alguien que hizo, yo diría, si me hubiera tocado a mí, hubiera hecho eso mismo, yo creo. El muchacho se tiró en el piso y la madre también se tiró en el piso a gritar y a dar. Cuando el muchacho vio aquello, dijo, no, esto no me funciona. No, se paró. No funciona, ¿no? Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Yo creo que no, si Dios no hubiera dicho que no,
hubiéramos dado un berrinche, aunque en otra magnitud, ¿no? Pero vamos a leer ahí 2 de Samuel 7, 18 al 22. Fíjense, Dios le había dicho que no vas a edificar, tú no me vas a edificar el templo, aunque le había hablado de la casa que le iba a edificar, de que los hijos, pero dice que entró el rey David y se puso delante de Jehová. Lo primero que hizo fue adorar, es postrarse delante de Dios y decirle, Señor, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Una vez oí a un predicador hablar, dice, David era la persona a quien nadie tenía en cuenta. Cuando era un niño, tenía 7 hermanos mayores. De hecho, fueron a ungir al rey de Israel y trajeron a los 7 hermanos. Y cuando Samuel vino, ¿y aquí qué pasó? Falta, tú tienes... sí, mira, es que el menor está allí cuidando las ovejas. ¿No era hijo de él? Claro que era hijo de él también, dice ahí, pero no lo tenían en cuenta. Cuando fue allí a llevarle los alimentos a los hermanos que estaban en la guerra, el hermano le dijo, ¿y tú qué haces aquí? ¿Con quién dejaste las ovejas? O sea, ni eso. Después Saúl le dijo, no, tú no puedes pelear contra él. Y aún después que fue una persona que sirvió fielmente a Saúl, Saúl lo quería matar, tuvo que huir. O sea, vaya, ese hombre, tiene que ser, de hecho, conforme al corazón de Dios, porque era la persona que debiera tener la autoestima más baja de este mundo. Nadie lo tenía en cuenta, nadie lo quería. Sin embargo, ese hombre al Dios le está diciendo que no, y le dice, Señor, yo te alabo, estoy ahí delante de ti. Dice, y aún te ha parecido poco esto, Señor, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndoselas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Qué tremenda respuesta, ¿no? Nosotros, David no se deprimió, no puso mala cara. Yo conocí una vez a una persona en este país que le tenía una petición a Dios. Y como Dios no le concedió esa petición, siguió asistiendo a los cultos, pero no cantaba. Cuando las personas estaban, ella no cantaba. Era para demostrar de alguna manera que estaba brava con Dios y que Dios lo supiera y los hermanos también. ¿No? Todo el mundo lo supiera, ella no cantaba, daba su diezmo, daba esto, participaba en todo, pero ¿qué manera? Eso era otra especie de berrinche infantil, ¿no? De la manera de que Dios no me lo da, pues no lo hago, ¿no? David reconoció su indignidad. ¿Quién soy yo y qué es mi casa? Se alegró de que Dios hablara sobre el futuro de su familia y más adelante dice ahí que preparó también los materiales. Fíjense, Dios no le dio la posibilidad de construir el templo, pero le dejó gran parte de los materiales que Salomón tenía. David los había dado. Dice, yo he separado esto y esto, y de mi tesoro personal también he dado aquello. Sí, porque de lo que es del pueblo cualquiera da, ¿no? Pero de lo mío. Estuve una vez en una congregación en la que había una persona muy dadivosa y que daba la casa pastoral tenía unas guayabas bellas, de verdad que grandes, y aquello, yo no me acuerdo, bueno, de hecho, mis hijas se le pusieron los dientes prietos de comer tanta guayaba, porque aquello, bueno, era lo que había también, no te creas que había mucho más de dónde salir, pero recuerdo siempre a aquella persona que era muy dadivoso dando de lo que no era de él. Ahora, cuando le tocaban la tecla que era de él, bueno, ya eso es otra historia. Pero no, David dice que dio de lo de él, de lo que tenía precisamente, de su tesoro personal y de todo lo que había acopiado. Y preparó buena parte de los materiales. Considerando la comparación con el rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey muy bueno, pero que en un momento determinado Dios le dijo, vas a morir. Prepara tus condiciones porque vas a morir. Y aquel hombre dice, bueno, lloró y fue delante de Dios y clamó. Por cierto, miren qué cosa tan diferente cuando allí Natán le dijo, vete sin considerar ni nada, pero en este caso Isaías le había dicho, precisamente Dios le había dicho a Isaías, ve y dile a Ezequías que se va a morir. Oye, tremenda noticia, yo no quisiera ser mensajero de eso, ¿no? De decirle a una gente, pero así.
Sin embargo, dice que ahí él se lo dio, aquel hombre puso su corazón, clamó a Dios y se estaba yendo ya Isaías saliendo del palacio, cuando en ese momento le dice Dios, no, ve, vamos a cambiar la cosa. Ahora no, se va a morir de todas maneras, ¿no? Porque no va a ser eterno, pero le voy a dar 15 años. Y así fue. Pero ¿sabe qué pasó después? Léanme ahí, busquemos 2 de Reyes 20, 14 al 19. Miren, ese rey que Dios había sanado, dice ahora, vinieron una delegación de Babilonia. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó de mis tesoros que yo no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Jehová, y aquí es donde viene la parte buena, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Qué manera más bonita de ver el futuro de los hijos, ¿no? Todo está bien, mano. Mientras no sea conmigo, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. Bueno, dicen algunos comentaristas que ocurrió que lo que tenía que haber hecho Ezequías, independientemente de mostrar sus tesoros, era demostrar lo que Dios, la sanidad que Dios había hecho en él. Y le dio más importancia a los tesoros que a otras cosas. Y aquí precisamente está, bueno, está bien, ocurrió esto, pero al menos haya paz y seguridad en mis días. Bueno, es una magnífica, en otras palabras Dios le dijo, magnífica idea, pero no la vas a ejecutar tú. Y ahora los voy a rememorar no muchos años atrás, quizás 6, 7 años atrás, a un 20 de diciembre de 2015. Los voy a remitir a un concurso que yo normalmente no veía, vamos a decir así, cuando estaba solo, ahora con mi esposa, vamos a decir, viviendo en Estados Unidos, medio que casi me lo ha impuesto, vamos a decir así, el certamen Miss Universo. A mi juicio, se les está yendo la mano en Miss Universo de ver tanto talento interno que no ven el externo, ¿no? Y así fue que surgió precisamente Miss Universo. Pero yo digo, es mi criterio personal. Tampoco considero que sea simplemente una cara bonita, ni nada por el estilo. Pero bueno, vamos a darlo ahí, que yo no lo estoy para hacerle promoción a Miss Universo. El 20 de diciembre de 2015 ocurrió algo inaudito, no se ha dado nunca en la historia de Miss Universo. El presentador, Steve Harvey, con tarjeta en mano, anunció al mundo que la nueva reina sería Ariadna Gutiérrez de Colombia. ¡Ay! Después de 4 minutos y medio, ese mismo hombre se paró y dijo, me equivoqué. No es ella, es una filipina, no recuerdo el nombre ahora. Entonces, en ese mismo momento, ¿qué hicieron? Le quitaron la corona a esta pobrecita y se la pusieron a la otra. Bueno, de hecho ha sido el reinado más corto de una persona. 4 minutos y medio fue lo que le duró el reinado. Y aquel hombre, me imagino, bueno, de hecho lo siguen usando. Yo, honestamente, siendo el manager de ahí, lo primero que hago es quitar a ese hombre, después de lo que hizo, pero bueno, ahí sigue. Ahora, qué triste es que ese incidente generó toda una serie de memes y polémicas y todo por el estilo. Pero quiero llevarlos a eso en el sentido de las finalistas. Cuando usted ve un concurso de ese tipo y llegan a tantas finalistas y salen, creo que son 24, después 12 y después hasta que quedan en 3 y qué sé yo, y entonces usted la ve de las manos cogidas y todo, meditando, orando, no sé, depende de lo que estén haciendo. Ahora, yo no sé si ustedes son tan poco espirituales como yo, no sé. ¿Ustedes creen realmente que se alegran de que salga otra que no sea ella? Yo no sé. Yo estaría en una situación así y yo estoy loca porque salí yo. Y la otra, qué bueno, qué sé yo, y vienen y se besan y se abrazan. Yo no soy tan espiritual. Honestamente, yo no soy tan espiritual. Pero ahora, dejemos ese concurso. Usted, creo que en ningún momento, ninguno de ustedes, ni aunque haya un concurso de Miss Universo de hombres, ninguno de nosotros va a llegar ahí. Pero pónganse ahora en otro caso más específico.
una promoción. Usted está en su trabajo, usted está haciendo un buen trabajo y de pronto nombran a otra persona antes que usted. ¿Se alegra usted o lo primero que dice, no, sí, que tenía que haber tenido la promoción soy yo? Mire, la mayoría de los mortales, cuando ustedes no resulta electo, aún en cosas tan sencillas. Miren, yo estuve en una escuela donde se hacían una especie de rifas. O sea, venían precisamente personas de acá, de Estados Unidos, y dejaban sus pertenencias. En Cuba que todo hacía falta. ¿Se puede imaginar un cepillo de dientes? Era lo mínimo que podían llevar y en Cuba casi no había. Y recuerdo que otras personas que estaban estudiando, yo tenía un compañero de estudios, que él decía, Pablo, tú y yo, olvídate que estamos predestinados a los cepillos de dientes. Olvídate del maletín y lo que dio el otro y el traje y el... No. Lo de nosotros es eso, ¿no? Pero a veces la gente está buscando, bueno, si me toca esto, bueno, pero si a aquel no le hace falta, olvídate que le haga falta o no. Bueno, la rifa es el que le tocó. Pero las promociones y las cosas tenemos que alegrarnos y decir, bueno, Señor, no me tocó a mí, tú sabrás. Tú harás, Señor, tu obra, aun cuando yo considere que fue una injusticia. Mire, Primera de Crónicas 28, David reúne al pueblo y le habla sobre lo que debían hacer para el futuro templo. Ya David estaba para morir, Dios le había dicho, no eres tú quien me vas a construir el templo, sin embargo, allí acondicionó, preparó las condiciones para todo, le dijo, van a hacer esto y lo otro, le dice a Salomón incluso los planos, la cantidad de oro, incluso que Dios le había revelado cada detalle. La construcción del templo, o sea, la mayor parte de los detalles, Dios se lo había dado a David. Y sin embargo le dice, y no me lo vas a construir arriba de eso. O sea, ¿cómo es posible que Dios le diera todo esto? Sin embargo, miren qué cosa tan tremenda. David era un hombre conforme al corazón de Dios porque él no sintió ningún tipo de recelo. Es que incluso dijo, Señor, gracias porque tú has hablado. Yo te hablé de una casa terrenal, pero tú me hablaste de una casa, de un reinado. De hecho, se conoce como el hijo de David. ¿Se imaginan qué privilegio que precisamente Jesucristo se conociera como el hijo de David? Hay veces que por muy maravilloso que sea el plan, Dios no quiere que seamos nosotros los ejecutores. Y no tiene que ser tan maravilloso. Simplemente hay momentos en los que Dios te dice que no. Aprendamos a vivir de esa manera, mis hermanos. Aprendamos de David, el ejemplo de David. No importa la situación que se esté desarrollando, no importa la persona que tú creas o consideres que no, y viéndolo también desde esa perspectiva, no importa que en ocasiones tengas una buena idea y Dios simplemente no la apruebe, por la razón que Él quiere. Una vez yo fui delante de mi pastor, yo era un muchacho que leía la Biblia, pero había cosas que no entendía, ¿no? Un muchacho, al fin y al cabo. Y me encontré nada más y nada menos que con ese pasaje que decía, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Aquello me chocó. ¿Cómo es que Dios está diciendo de una parte que ama a uno y aborrece al otro? Después yo ya entendí que era ese aborrecimiento, venía también, como el Señor estaba diciendo, aquel que no aborrece a padre, madre, hijo, o sea, no era el sentido de odio, sino el sentido de preferencia, en este caso, que si tú me prefieres a mí, no me prefieres a mí ante que tu padre, madre y demás, eso es como si estuvieras aborreciendo. Pero yo no entendía eso de muchacho. Ahora, cuando le dije al pastor, bueno, ¿qué significa esto? ¿Cómo es que Dios puede elegir a una persona por sobre otra? Y el pastor me dijo así, no me habló de soberanía, de esos términos tan filosóficos y teológicos, sino me dijo, el problema es que Dios hace lo que le da la gana. Ya entendí clarito. Sí, nosotros a veces cuestionamos a Dios como si fuera una democracia. Dios no, el reinado no es una democracia. Dios entiende, pero lo interesante es que hace lo mejor porque Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Y nosotros somos los que nos empeñamos en buscar cosas y tratar. No, Señor, de esta manera. ¿Cuánta gente ha tratado por una vía? Dios le está diciendo, no es por ahí, pero tú sí. Y lamentablemente cosechan malos resultados al final. Dios no quiere que nosotros muchas veces seamos los ejecutores y a veces es alguien a la que nosotros preparamos o que no tiene nada que ver con nosotros, pero requiere mucha dependencia del Señor, que otra persona implemente un sueño nuestro, pero aún así tenemos que hacerlo a gusto, decirle, Señor, ayúdame
Primero, por sobre todas las cosas, a que seas tú el que te glorifiques. No basta con tener buenas intenciones. A veces Dios esas buenas intenciones las tira a un lado y dice, Señor, ayúdame. Tenemos que pedirle, Señor, que nos ayude a buscar realmente lo que sea lo mejor para su obra, no para nosotros, que a veces vemos simplemente bajo una perspectiva de que esto es lo que me va a hacer falta o esto es lo que necesito, cuando tenemos que ver, Señor, esto es lo que realmente va a glorificar tu nombre, esto es lo que realmente va a hacer que tú seas más conocido. Eso es lo que tenemos que pedir. Y como les digo siempre, dependamos del Señor aún en los detalles más pequeños, más insignificantes. Qué bueno que lo hagamos así, porque vamos a aprender de Dios que aún de esos detalles insignificantes Dios va a hacer la obra a través de nosotros. Que Él nos bendiga. Vamos a orar ahora y bueno, después si no hay otra cosa, somos despedidos. Te agradezco, Señor, porque tú estás siempre atento a nuestras súplicas, Señor. Gracias porque, Señor, tú nos puedes dar sueños, nos puedes dar buenos deseos, pero ayúdanos, Señor, para implementarlos. Que seas tú el que, si quieres que lo implementamos en el tiempo que tú quieres, y si quieres que sea otra persona, ayúdanos a verlo de esa manera, Señor. Y a depender de ti de los menores detalles, Señor. Que no pensemos que algo te puede molestar si nosotros vamos con una sencillez, sino sabiendo que eres tú, Señor, el dador de todo y el que puede permitir que todo, Señor, sea para honra y gloria tuya. Gracias por tus muchas misericordias, Señor. En el nombre de Jesucristo te estamos suplicando que tú seas con esta congregación, que nos ayudes, que nos despidas con tu paz y con tu amor y nos lleves, Señor, hacia nuestros hogares y que comencemos esta semana, Señor, en dependencia de ti, confiando en que eres tú el que haces la obra a través de nosotros. En el nombre de Jesucristo.